Desde la llegada de AMLO al poder en 2018, por fin millones de mexicanos estaban fervientes a una nueva esperanza y a un gran porvenir que se avecinaba, y a su vez, los poderosos, corruptos y saqueadores de México temblaban a pesar de que ocuparon todo su aparato mediático y cualquier marrullería para desinformar y mentirle a la nación, con tal de regresar al poder que perdieron y el cual siguen extrañando hasta la fecha. Para ese pequeño grupúsculo de poder, que ya parece ser microscópico, el poder, el dinero y la fama lo es todo. No por nada durante el sexenio de López Obrador se la pasaron calumniando e inventando noticias falsas para poder cambiar a la opinión pública, con sus programas que poco a poco se fueron desgastando debido al descrédito y aparte al crecimiento de las redes sociales y el flujo de la información que llegaba al pueblo a través de medios alternativos. Sumado de la mañanera, el instrumento que a la fecha siguen detestando muchos políticos corruptos que hoy están hechos añicos ante la sociedad, misma que por cierto se replicará en Estados Unidos, donde Donald Trump invitará a medios alternativos de su país para estar en sus conferencias. Hay que recordar que cuando AMLO asumió la presidencia, esta minoría apostaba, así como hoy, a que Donald Trump ninguneara y despreciara a un tipo que solo tenía una sola encomienda: administrar y hacer política que le conviniera al pueblo. Por ende, su nacionalismo y patriotismo, además de honestidad, fue la punta de lanza para que lo que restaba de su mandato del ahora nuevo presidente de Estados Unidos le aplaudiera en la misma Casa Blanca. Luego del discurso que emitió el tabasqueño y del cual Trump se abalanzó de manera muy emotiva. Sin embargo, previo a ese encuentro en 2019, la derecha mexicana, con sus medios de comunicación pajeros y basura, se la pasaron diciendo que Andrés Manuel se arrodillaría ante la guerra arancelaria y el famoso muro que Trump pondría en su país. Recordando que cuando se vieron las caras con el zoquete y el pelmazo de Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos se cansó una y otra vez de pendejearlo cuantas veces quiso y pudo. Eso le gustó mucho a la derecha, quienes siempre, en sus dogmas oxidados y obsoletos, está el entreguismo, el malinchismo y la sublevación ante los extranjeros. Y más, si es con Estados Unidos. En pocas palabras, su filosofía siempre ha sido ser el patio trasero de los gringos. Sin embargo, la llegada de AMLO, Donald Trump encontró en él a un político audaz, inteligente, pero sobre todo honesto, a quien terminó respetando y colaborando muy estrechamente, a tal grado de recordarlo siempre, haciendo alusión a la primera llamada que sostuvo con la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le dijo: "Me saluda el presidente Andrés Manuel", sabiendo que no era cualquier político. Este pequeño detalle hizo rabiar a personajes como Chayo Dóriga, Ciro Gómez Mierda, Chayucena Uresti y todos esos que son parte del conglomerado de la gran ramera de la comunicación Televisa, aunque sean primos hermanos de Chayo Fórmula y otros opinólogos de cartón. En los últimos días dejaron a un lado las coronas reales españolas para volverse trumpistas y tener el cinismo y descaro de decir: Donald Trump es la esperanza de México, como lo hizo el cínico, hipócrita y vomitivo de Gabriel Cuadri, quien está esperanzado, así como muchos otros impresentables, de que México termine sometido por los gringos y así crear un escenario totalmente ficticio y risible para volver a arrebatar el poder y ahora sí saquear totalmente a México. Sin embargo, como lo dijo Andrés Manuel en su momento, el pueblo de México es mucha pieza y hoy la economía mexicana y los proyectos que se tienen en puerta abrirán un abanico de oportunidades para la gente, y la guerra arancelaria de Trump quedará en una simple amenaza de campaña, así como el muro que nunca terminó. Prepárate, porque este video mostrará cómo Donald Trump ya perdió ante México, pero lejos de lo que él haga o no, quienes son los principales perdedores en esta historia son los saqueadores de México y ratas de cuello blanco como Televisa y el Cuyo, Chayo Fórmula, los políticos rancios, vacíos y corruptos como el cucaracho del Frente Cínico Nacional, comandado por el pelos de panocha sexagenaria Claudio X González, el rey del botox Alito Moreno,
el usurero Salinas Pliego y todos esos wannabes pobretones y clase medieros que se sienten millonarios y fifís solo por defender empresarios corruptos, que si por ellos fuese, ya hubieran vendido cada centímetro de nuestro país. Es por eso que hoy te presento Lloran Chayoteros, la derrota de Donald Trump ante México, AMLO y Claudia Sheinbaum. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si te gusta este video, te invito a suscribirte y a disfrutar de nuestros contenidos. Ya habíamos hecho un top de algunos personajes vendepatrias que simplemente solo porque no tienen el poder, no han vendido aún los bienes de la nación. Que si por ellos fuese, seguirían con ese plan del saqueo total, ya que por más de 30 años en el periodo neoliberal vendieron más de 800 empresas del Estado, chicas y grandes, desde Miguel de la Madrid hasta el copetudo ignorante de Peña Nieto. Vendieron todo lo que pudieron. Trenes, parte de Pemex, las minerías, siderúrgicas, televisoras, medios de comunicación, automotrices, la banca, las telecomunicaciones, empresas aéreas, dieron concesiones de puertos y aduanas. Vaya, vendieron todo lo que no era negocio para robar a manos llenas y lo que les generaba literal una rendición de cuentas. Muchas empresas se vendieron a los amigos, a los extranjeros se les dieron concesiones de lo que sea. Incluso, vea usted esto. O sea, es increíble que a pesar de lo que le voy a mencionar a continuación, todavía siga habiendo gente que siga creyendo en todas estas aberraciones de políticos, empresarios y comentócratas baratos para que entiendan cómo la corrupción está muy acuñada desde las entrañas de los medios y poderosos. De hecho, estos temas ya los hemos desarrollado en este canal y le dejaremos las ligas en la descripción para que vaya a verlos. Mire, le pondré dos ejemplos que no se le deben de olvidar a la gente jamás. El primero es la forma tan detestable y déspota con la que desaparecieron Luz y Fuerza del Centro en octubre del 2009, donde ocuparon un partido de la selección mexicana de Televisa para desviar la atención y arrebatarle su empleo a más de 44,000 trabajadores de esta industria. El asalto correspondió al delincuente de Genaro García Luna, que de paso, los medios chayoteros ahora han sepultado el caso porque ya no les conviene hablar de él. Todo gracias a la orden del Borolas Calderón y también del saco de pus, el impresentable y guachicolero de Javier Lozano Alarcón. Un sujeto que hoy vive de los desayunos que invita Caquita Lasraqui, quien anda mendigando en estos momentos no solo dinero de los pendejos que consumen y le aplauden, sino que desea, añora y pide con su nariz de chicharrón que la derecha tenga un AMLO en sus filas. Bien, cuando desaparecieron Luz y Fuerza, los medios callaron, los ministros de la corte callaron, todos callaron y dejaron en el abandono a toda esa gente y a sus familias. Abogaban a lo de siempre, extinguían esa empresa porque era muy corrupta según, pero en realidad lo que querían era unificar todo en una sola empresa de electricidad para poderla vender a los extranjeros. De hecho, ahí es donde entró Iberdrola a pedir que le dieran ciertas redes de energía eléctrica para administrarlas. La temática era sencilla: reducirle trabajo a las empresas del Estado y así justificar la entrada de los extranjeros, quienes venían a ganarse la plata y de paso traían a su gente. Lo disfrazaban de competitividad entre comillas, diciendo que el extranjero estaba más preparado para llevarle mejor servicio y que el mexicano es un huevón. Es un modus operandi similar a la Liga MX de Televisa. No captes talento mexicano, lleva a cual sea las filiales y por ende, si traes a cualquier extranjero de medio pelo, será un crack al lado del mexicano recomendado. El segundo caso es la venta de Imevisión, canal del Estado que fue regalado a Salinas Pliego el usurero, que incluso ni pagó. Eso dicho por el hermano del chupacabras ya en el bote, quien dijo en aquellos ayeres que no le había pagado 28.9 millones de dólares, cantidad por la cual se fue demandado el gandaya de TV Apesta en el 2003. Bueno, la idea de vender Imevisión era completar favores del gobierno, que no solo fuera Televisa quien tuviera una televisión, sino también otra, la cual fuera su competencia y que al final ambas terminarían en el mismo carril, siendo paleros de gobiernos que les condonaban impuestos millonarios durante décadas,
utilizando ministros de la corte como Luis María Aguilar, quien ya se va a jubilar. Y de paso a pendejar a la gente con contenido basura y vacío, noticias falsas y encumbrar así a parásitos del micrófono como todos esos comentócratas basuras súbditos de Salinas, quien como perros rabiosos salen a defender al dueño de la casa cuando siempre estos duermen afuera. Ejemplos como Pati Chismoy, Nicolás Maduro alias Javier Alatorre, el maniquí cabeza de capibara de Manuel López San Martín, entre otros. Por eso esta televisora rancia, al igual que Televisa, es la misma porquería. Su competencia es igual de ficticia. Por años se han alimentado del erario, se han hecho millonarios, han controlado gobiernos, han pactado con ellos, como aquel del silencio en 2011, donde el borracho Calderón los hizo cárcel porque si no, no habría condonaciones ni dinero en contratos de televisión, propaganda política, etc. Todo esto era un círculo vicioso, asqueroso, donde el pueblo era el único que padecía, ya que todos estos personajes desde la cúpula del poder solo veían cómo los mexicanos sufrían todos los días para ir a la calle por el pan de cada día, y cómo la desesperanza y la ruindad de la sociedad seguía perpetua, sometida por un pequeño grupo de poderosos que salían en la televisión haciéndose pasar por mexicanos. Inclusive te pedían que apoyaras a su porquería de selección mexicana y que mágicamente poniéndote la verde serías el más mexicano de todos. Una completa estupidez. Y mientras todos esos actores, actrices, comentadores, lectores de noticias y dueños de las televisoras dormían sobre algodones y se sentían intocables por el poder que manejaban, el ciudadano de a pie tenía que luchar todos los días por sobrevivir a la jungla de asfalto, donde el dinero escaseaba y la pobreza estaba en cada esquina de la ciudad. Los que odian a AMLO dirán que este canal es pro Morena, que somos chayoteros y todas esas estupideces que repiten como pericos los que justamente odian a Andrés Manuel, aunque ya ni siquiera esté en el ámbito político y esté en su rancho en Palenque escribiendo un libro que estará muy interesante, porque será la perspectiva desde su pensamiento como persona, el cómo vivió estar en la presidencia y cómo con la ideología que hoy se profesa en la política, México puede ser un país de primer mundo. De hecho, por esa razón estamos haciendo este video, porque aquí no engañamos a la gente, y a muchos les duele aceptar que ese presidente llegó a pregonar con ideales, con la razón, la inteligencia política, ensalzó el nombre de México, le devolvió su soberanía, pero sobre todo, impulsó los cimientos de un verdadero bienestar, el cual los prófugos del chayote quieren disfrazar de programas clientelares para el voto. Curiosamente les dicen mantenidos, pero cuando hay elecciones, ruegan por su voto. Cuando en realidad, la derecha en México es sátrapa. Para ellos el dinero de México es de su propiedad, y quienes llegan al hueso tienen el poder imaginario de apoderarse de las finanzas públicas. Curiosamente, los que se dicen más mexicanos, los que pregonan que se sienten así y quieren mucho a México y a su cultura, son los primeros que venderían al país si fuera posible. A eso se le llama hipocresía. Por eso mismo hace algunos días Donald Trump, fiel a su estilo, directo y con show, dijo que le impondrían a México un 25% más en el cobro de los aranceles para que los productos mexicanos puedan circular en su país. Esta decisión se hizo al puro estilo de Trump, presionando, amedrentando y calando de qué calibre son sus competidores. Algo que la derecha no entiende ni entenderá. Ellos prefieren arrodillarse ante Trump que sentarse a negociar. Lo más chistoso es que después de este anuncio, el pequeño grupo minúsculo de vendepatrias empezaron a celebrar. Por ejemplo, la loca del Senado, primera hermana de Marilyn Coate, la ojerosa, gritona y desquiciada de Lili Telles. Ya con el tamal podrido, lo único que le quedaba era decir lo siguiente, después de que se supiera que Claudia Sheinbaum le había contestado a Donald Trump, con una frase de advertencia que dice: a un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Esto volvió aún más loca a Lili Telles, que ya ni el diazepam le hacía efecto. Es más, ni el fentanilo en buena lid le hubiera relajado. Recordemos que esta señora es empleada del usurero, y ahora iremos para allá. Textual, la loca dijo en una actitud de rodillas lo siguiente: qué torpeza la carta de Claudia la autoritaria,
parece dirigida a los acarreados a sus mítines. Solo vea la repugnancia de esta señora, la cual no es nada nuevo. Cuando Claudia mandó la carta anteponiendo los intereses nacionales, la derecha se enchiló, que cómo era posible que se pusieran con Sansón a las patadas, que como la presirvienta, ojo con este calificativo, el cual es muy ad hoc a la derecha ranci y clasista, iba a retar al gran Donald Trump. Y para rematar, esta demente dijo lo siguiente: preferir destruir la economía mexicana antes que actuar contra el crimen organizado. ¿Cómo la ven? En sus chaquetas mentales el crimen organizado es herencia de AMLO y no del partido que ella representa. Pregunto, ¿a quién quieren engañar? Lo más cagado de todo este asunto es que ellos, que se dicen defensores de la patria, son los primeros que se ponen en cuatro, en 20 uñas con los gringos, y de paso aplaudieron a un salamero y asqueroso político de Canadá, quien ninguneó a México luego de que también el Trumpas metiera a los canadienses fentanilosos como ellos al mismo ruedo de los aranceles. El tipo se llama Doug Ford y es jefe de gobierno de Ontario en Canadá. Este sujeto es un viejo rabo verde y asqueroso en todos los aspectos, pero que curiosamente la derecha mexicana le aplaudió. Textual, dijo lo siguiente: compararnos con México es lo más insultante que he escuchado. Tan pronto este tipejo dijo eso, la presidenta Claudia en su mañanera del 27 de noviembre le reventó el hocico al marrano canadiense y solo dijo lo siguiente: al principio estaba planteado exclusivamente que el tratado estuviera entre México y Estados Unidos, y después entró Canadá. Ahora nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías. Somos una potencia cultural frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá. Nos vemos como iguales. Y luego remató: ¿acaso ya se les olvidó cuando Estados Unidos no quería que Canadá fuera parte del tratado? México abogó por ellos cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ojo, no hubiera dicho eso la presidenta, porque la derecha no solo escupe sino echa espuma por la boca. Pero, ¿qué pasó después de esto? ¿Qué tiene que ver Salinas Pliego y los medios que desean que el país se vaya a la quiebra, que ya no le cobren los impuestos y que, según el nalgas miadas de Cuadri, Trump sea la esperanza de México? Veamos. Estados Unidos desde casi siempre ha visto de arriba para abajo a México, gracias a que antes el poder no era del pueblo, sino de personajes altamente tóxicos y corruptos como Salinas Pliego, el Cuyo Azcárraga, la familia Bayeres, Germán Larrea y todos esos que saqueaban al país lentamente en complicidad con los gobiernos. Siempre fueron serviles y dejaban que los gringos mandaran a placer en varias políticas, pero cuando AMLO llegó, puso las cosas en orden. Y textual en el discurso en la Casa Blanca, donde hizo un agradecimiento al Trumpas y de paso lo miró a la cara, le dijo lo siguiente: fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Claro, lo decía con mensaje directo a sus opositores en México que le apostaban a un apocalipsis entre ambos países. Recordemos que estas ratas siempre hacen apología al desastre para ganar en el terreno político. Ellos desataron al narco, al caos, y ahora lucran con una herencia que dejaron. Y le achacan que Andrés Manuel es el culpable de que la violencia, cuando en tiempos de Fox y Calderón, estos dejaron crecer en magnitudes desproporcionadas a los malos. De hecho, Trump se lo dijo en la cara a AMLO. Después de todos los dimes y diretes de esa época, donde Trump basó su campaña contra los inmigrantes y los mexicanos, sin embargo, luego de conversar con el tabasqueño, textual dijo: cada uno de nosotros fue electo con el compromiso de luchar contra la corrupción, devolver el poder al pueblo y poner los intereses de nuestros países primero. Y yo hago eso, y usted hace eso, señor presidente. Esas palabras en México los medios chayoteros las omitieron, porque Donald Trump básicamente respetaba a un tipo soberano que tiene los mismos pensamientos que él, o sea, poner los intereses de sus países primero. Tanto así que Trump terminó queriendo mucho a AMLO y sobre todo formaron una muy buena amistad. Textual, el hoy presidente de Estados Unidos dijo: hemos tenido una gran relación desde el principio. Mucha gente estaba apostando en contra, pero sospecho que han aprendido a no apostar en contra de nosotros. Cómo rabiaron los empresarios que odian a López Obrador con esas declaraciones,
Y justamente tras el respaldo de Estados Unidos, muchos empresarios que también no estaban de acuerdo con AMLO se cuadraron. Uno de ellos fue el Diablo Fernández, de Grupo FEMSA. Hasta pagó sus impuestos y no dijo ni pío luego de que antes de que AMLO fuera presidente había amenazado que haría todo lo posible para que no llegara a la presidencia. De hecho, hablando de los empresarios, Altagracia Gómez Sierra presentó a los 15 empresarios mexicanos que son parte de su consejo. Hay que recordar que las políticas de AMLO son una realidad en el mundo. Ha apoyado a algunos países de Centroamérica con el tema de Sembrando Vida. Uno de ellos, El Salvador, de Nayib Bukele, tan admirado por la derecha. De hecho, en el G20, Claudia llevó ese proyecto al mundo, donde Brasil, China, India, los países árabes le prestaron mucha atención. Allí propuso destinar el 1% del presupuesto armamentístico para impulsar este programa, que se basa en la sustentabilidad alimentaria, donde se prioriza el apoyo al sembrador y a su producción. Los medios mexicanos no hablaron de eso, ni de la importancia que este programa tuvo en el sexenio de López Obrador, porque para ellos siempre fue más importante una casa gris que rentó su hijo en Estados Unidos, o que Manuel Bartlett, el director de la CFE, y quien ayudó a sacar a Iberdrola de la generación de energía eléctrica en México. Más interesante es también lo que apenas se ha dado con el tema de la economía y las alianzas con países de primer mundo, como China, quien está dispuesto a poner una planta de la armadora de carros BYD, la cual traerá más estabilidad en nuestro país en materia de Producto Interno Bruto, sumado a la innovación tecnológica, lo cual lleva al siguiente punto. Cuando Trump anunció la penalización de los aranceles, la industria automotriz gringa empezó a perder en las acciones. Todas cayeron. General Motors, Ford, Chevrolet se fueron en picada como se muestra en pantalla. A eso los comentarios llevaron a que si se llevaban a cabo estos cambios, los autos costarían 60,000 pesos más a lo que ya cuestan, o sea, más o menos unos $3,000, cosa que mandaría a la lona a esta industria y sobre todo a las empresas gringas. Sin embargo, luego de la amenaza de Trump, Claudia Sheinbaum le mandó una carta donde en términos generales dijo que de nada servía armar una guerra arancelaria y que lo mejor era atender las causas que hay sobre el tema del fentanilo, ya que Estados Unidos es el principal consumidor en el mundo de esa porquería. Y por ende, si hay consumo, hay demanda. Y si hay demanda, estos tienen que armar a los proveedores y ya lo demás sabemos cómo termina. Se recluta carne de cañón en México. Esos que quieren dinero fácil mientras que los verdaderos capos no van al campo de batalla. Y al final, el negocio solo es para pasar la basura del otro lado donde los gringos esperan con ansias la porquería apendeja neuronas. Por eso, ante un escenario catastrófico el cual deseaba con todo su corazón la derecha mexicana, al final Donald Trump terminó pidiendo consejos a Claudia Sheinbaum para combatir desde adentro el consumo de su pueblo. Textual. Donald Trump contestó lo siguiente en la llamada que sostuvieron luego de la carta y el tema arancelario. Además, le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y medios de comunicación. Le dije que la campaña se llama El fentanilo mata. Se interesó muchísimo. Incluso me comentó cómo el consumo de cigarrillos ha bajado mucho en los jóvenes por campañas y programas. Y donde Trump preguntó, ¿cómo es posible que en México no consuman tanto? Claudia le contestó que entre mexicanos se cuidan, recordando lo que dijo en su momento AMLO, de que no solo el pueblo de México ha sido mucha pieza, sino que también lo que ha salvado a este país es su cultura. Pero quienes nunca se van a prevenir son los ladrones de cuello blanco, los cuales andan rabiando y que sus negocios, con la alianza Trump-Sheinbaum, se pueden ir al bote de la basura más de lo que ya están. Con copia para el usurero y el cara de Cuyo. Este tema no lo desarrollaré tanto porque habrá un video en específico para esto. Y es que la gente en México debe ya saber ubicar quiénes son los enemigos del país. Quiénes son los que cuando tienen el poder tratan de saquear, de romper las leyes. Quienes se basan en el poder del dinero para destruir lo que sea. Personajes sin escrúpulos que navegan muchos con piel de borrego sabiendo que son unos lobos asquerosos. Uno de ellos, y ya lo hemos mencionado en este canal, ha sido el usurero Salinas Pliego, quien ya está atrapado en su propia miseria y fracaso, pues durante mucho tiempo se la ha pasado hablando enloquecidamente de los impuestos. No quiere pagarlos. Para él el país debe servirle, a él y a sus negocios turbios.
no él al país. Su realidad distorsionada y totalmente alterada lo tiene en una catarsis que parece lo acabará con todos los problemas fiscales que tiene en México y en Estados Unidos. De hecho, ya se dio a conocer que quiere sacar a Grupo Electra y a TV Apesta de la Bolsa de Valores mexicana y ha solicitado una junta de emergencia con sus accionistas. Sin embargo, este perro chillón y basura le echa la culpa al mercado mexicano de castigarlo porque, según él, no maximiza sus ganancias. Solo citaré textual una parte de lo que dice este comunicado que solo muestra lo miserable que es a sabiendas que si lo han castigado es porque tiene pedos en Estados Unidos, donde es moroso y no paga lo que debe ni los préstamos que le dieron. Además, en México debe más de 60,000 millones de pesos. Y todavía se sorprende y se indigna esta sátrapa. Textual, el comunicado dice: considerando que hoy el mercado no maximiza el valor de la entidad, tanto en lo digital como en lo físico a nivel nacional e internacional, y con certeza de que más del 95% de los accionistas nos han manifestado su interés de privatizar la compañía, en dicha asamblea se presentará y se discutirá la cancelación de la inscripción de la entidad ante el Registro Nacional de Valores, así como la designación de un nuevo consejo de administración que cuente con la experiencia y capacidades para reorganizar la empresa de manera estratégica. El inútil de Salinas Pliego culpa al mercado mexicano. También culpa al actual consejo de administración, porque según no tiene experiencia en el manejo de estas idioteces que él mismo provocó por no pagar lo que debe. De hecho, cuando se desató el escándalo de Trump, este infame escribió: solo analice. De nueva cuenta chilló con el tema de los impuestos, que lo traen loco, porque al final los pagará. Textual: si los gobiernícolas no suben los impuestos al pueblo es porque van a redistribuir la riqueza de los que sí trabajamos, entre ellos sus amigos y sus familiares. Si a los parásitos gobiernícolas Donald Trump los amenaza con subirles los impuestos, se ponen como loquitos. Lo más risible es que justamente Salinas Pliego ya se puso como loquito porque la bolsa volvió a congelar a sus empresas mugrientas basura. Y ahora este viejillo chillón, vende patrias y moroso, quiere recoger sus muñecas e irse con su basura a otro lado. Por eso adoro los finales felices. Esta es la forma en la que hoy México luce mucho mejor. Es respetado en países potencia, hay soberanía, pero sobre todo hoy ya podemos ver perfectamente quiénes son los que provocan y han desatado el cáncer en nuestro país. Aquellos que robaban a manos llenas, pero sobre todo controlaban a la gente. Por medio de las televisoras basura, los diarios hoy ya casi inexistentes, obligados a hablar con la verdad o algo más aproximado. Siendo esto el producto de AMLO, quien aún al estar lejos de la vida pública de México, sus dichos y sus políticas siguen resonando más allá de nuestro país. Pero dime, ¿por qué Donald Trump aprecia mucho a López Obrador? ¿México llegará pronto a ser un país potencia en el mundo? ¿Cuál es la diferencia de los gobiernos neoliberales con estos nuevos gobiernos de la llamada 4T? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.